Presentación del portafolio. El módulo 1 introductorio. Entonces vimos la guía 1, que es la política institucional, donde nos explicaron la base de la institución y qué módulos íbamos a ver, cómo íbamos a ver la temática y como las reglas de la institución. Tenemos la guía 2, que es la presentación de la bioética y cómo la vamos a utilizar en la carrera que vamos a realizar, los derechos y eso. Y vimos la ley 911 de 2004. Tenemos la guía 3, que son las técnicas de estudio, aquellas que nos ayudan a tener un mejor aprendizaje o para ayudarnos a recordar mejor. Tenemos la guía 4, que son las TICs, las tecnologías de la informática y la comunicación. Vimos que son las TICs, las características, las ventajas, las desventajas, los riesgos y las oportunidades. Iniciamos con el primer módulo, atención y orientación al usuario, módulo 1. Iniciamos con la guía 5, comunicación con el usuario. Entonces vimos todo lo que es atención al usuario, las necesidades básicas de Virginia Henderson, que son 14, cómo desarrollar el proceso de enfermería, las 5 etapas del proceso de enfermería y cómo es el formato de plan de cuidados. Tenemos la información al usuario, que es la guía 6. Entonces es donde le explicamos al paciente o qué es lo que se realiza o cómo está realizada la empresa o la institución donde se está presentando el servicio. Tenemos el plan de atención en salud, que es el POS, y el PIC, y la habilitación en salud y acreditación en salud. Tenemos el módulo 2, administración en salud. Entonces iniciamos con la guía 7. Guía 7, que es la admisión al usuario. Entonces el conjunto de actividades, pues aquí nos explican cómo se realiza el ingreso de los pacientes a cada uno de los servicios en los que llegan y a los que deben entrar. Nos explican el uso de los RIPs y nos dicen cómo es la admisión a grupos especiales. Direccionar solicitudes de los usuarios, que es la guía 8. Entonces vimos la introducción a la ley 100 del 93, el objetivo con que se creó, los libros con los que cuenta, que son 4. Entonces vimos el libro segundo, Sistema General de Seguridad Social en Salud. El libro, los regímenes de aseguramiento que se trabajan en Colombia. El libro 1, que es el libro de amparo contra la vejez, la invalidez y la muerte, cómo se compone y las características. Vimos la ley 1562 del 2012, que es el Sistema General de Riesgos Laborales. Vimos todo lo que se refiere a historia clínica, conceptos básicos de esta, cuáles son las características. Vimos los efectos archivísticos, seguridad de las historias clínicas, las funciones del comité de seguridad de las historias clínicas. Vimos el diligenciamiento de la historia clínica y algunas características que debe llevar la historia clínica. Y vimos todo referente a las EPS y a las IPS.
Tenemos la guía 9, que es ubicar al usuario según disponibilidad y requerimiento. Entonces vimos triage, vimos que es contrarreferencia y referencia, y los niveles de complejidad en cada hospital. Y iniciamos módulo 3, control de infecciones. Primero, aplicar guía 10, aplicar protocolos. Entonces vimos las normas de bioseguridad y los líquidos de precaución universal. Vimos contacto de la piel mucosas con sangre y otros. Vimos que cuáles son los líquidos de precaución universal, el lavado de manos, los 5 momentos de lavado de manos, la técnica para el lavado de manos, ya sea quirúrgica o clínica. Vimos pues el uso de los EPPs, como es el uso de los guantes, el uso de los tapabocas, el uso de los gorros, el uso de las polainas y el uso de las batas, perdón. Vimos el manejo de accidentes de riesgos biológicos y realizamos un taller en clase. La guía 11, preparar el entorno del paciente. Entonces, el manejo interno y externo de desechos hospitalarios, cómo se desechan los residuos. Vimos los tipos de canecas, caneca verde, caneca gris y caneca roja, y vimos los métodos de validación. Entonces es el lavado de manos, la desinfección, los principales desinfectantes, los métodos de esterilización, cómo vienen los empaques, áreas de bajo riesgo y donde hay, cuáles son las áreas de riesgo. Vimos la clasificación de las heridas, y